Si usted lleva años observando aves finas, sabe que hay una diferencia entre andar ligero y ser verdaderamente veloz. La velocidad real no es correr, es decidir rápido, reaccionar sin desperdicio, cambiar de ritmo con equilibrio y sostener ese patrón cuando el cuerpo ya está cansado. Y por eso este tema suele dividir a los creadores. Porque la velocidad, cuando es auténtica, no se compra. Se selecciona. Y se selecciona con paciencia, con números, y con una honestidad que a veces incomoda. No todo ejemplar bonito deja descendencia rápida, y no todo ejemplar rápido sirve como base si no repite. Hoy vamos a hablar de 3 líneas, estirpes, de aves finas que, en la tradición de criadores en América, se ganaron fama por su rapidez de respuesta y su estilo explosivo. Pero lo haremos con una regla de historiador: donde haya documentación sólida, la mencionamos; donde no la haya, lo diremos claramente y explicaremos el principio genético detrás, sin inventar cuentos. Pregunta para usted: cuando usted dice velocidad en una ave, ¿habla de rapidez de reacción, de desplazamiento, o de arranque temprano en rendimiento? Primero, ¿qué es velocidad en un ave fina, para no confundirla con nervio? En términos técnicos, la velocidad en aves finas suele ser una combinación de neuromuscular, coordinación fina, reflejos, economía de movimiento tipo de fibra muscular, más capacidad de trabajo rápido, sin entrar en laboratorio. Esto se ve en cómo acelera y frena, estructura útil, patas, balance, ángulo de articulaciones, centro de gravedad, sistema respiratorio y recuperación, porque la velocidad sin recuperación dura poco. Temperamento, pero ojo, temperamento estable no es pánico. El pánico gasta energía y rompe la técnica. Esto lo menciono porque muchos criadores confunden ave inquieta con ave inteligente y veloz. Y no siempre. La verdadera ave rápida suele ser más bien precisa, hace lo justo, no lo exagerado. Ahora sí, ¿por qué ciertas estirpes se hicieron famosas por rapidez? Contexto histórico real: ¿por qué en Estados Unidos nació la idea de estirpes con nombre? Desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, en Estados Unidos se consolidó una cultura de crianza por familias con nombres asociados a criadores, regiones o tipos. A diferencia de razas de exposición con estándar formal, muchas líneas de aves finas fueron estirpes de trabajo, poblaciones mantenidas por selección, con criterios prácticos, y con documentación que a veces fue privada o simplemente oral. Aquí conviene ser honestos: gran parte del historial exacto de cruces en estirpes famosas no está en papers científicos, sino en anuncios antiguos, revistas del medio, catálogos y testimonios. Por eso, como historiador, lo correcto es hablar de asociaciones y tradición de criadores, y no presentar como certificado lo que fue, en muchos casos, transmisión de mano en mano. Pero aún con esa cautela, sí podemos afirmar algo universal: la velocidad, como rasgo, se fijó con 2 herramientas que la genética moderna explicó muy bien en el siglo XX. Selección repetida por desempeño, elegir siempre a los más rápidos y funcionales para reproducir; crianza por familias, linebreeding, con control, evitando estrechar tanto que se pierda vigor. Pregunta para usted: ¿en su criadero usted selecciona por resultados de descendencia, lotes parejos, arranque, estabilidad, o todavía selecciona más por apariencia del individuo? Las 3 líneas famosas por velocidad, ¿cómo las vamos a explicar? Las 3 estirpes que más se mencionan en América cuando se habla de rapidez y estilo explosivo suelen ser Roundhead, cabeza redonda, Kelso Sweater. No porque sean las únicas, sino porque su reputación de rapidez aparece repetida en conversaciones de criadores de varias décadas, en distintos países donde estas estirpes circularon. Y aquí la clave del documental: no le voy a decir son rápidas porque sí. Le voy a explicar qué rasgos se seleccionaron en cada una y por qué genéticamente tiene sentido. Línea 1, Roundhead, rapidez antigua, selección por agilidad y decisión. Roundhead es un nombre antiguo, y precisamente por eso es difícil fijar una sola procedencia oficial. Aparece en tradición estadounidense desde hace muchas décadas como un tipo / estirpe asociado a aves más ligeras, ágiles y de respuesta rápida. ¿Qué se entiende históricamente por Roundhead en el lenguaje del criador viejo? Ave de estación más bien atlética, no exageradamente pesada, movimiento vivo, con cambios de dirección rápidos, tendencia a ser lista en la forma de trabajar, economía, no desperdicio. ¿Por qué una estirpe así se vuelve famosa por velocidad? Porque para lograr eso hay que seleccionar por 3 cosas, y el Roundhead tradicionalmente se asocia a ellas. A. Balance corporal y patas correctas. La velocidad real nace en el suelo. Si el ave se desarma al girar o pierde estabilidad, no es rápida, es desordenada. B.
Peso funcional. Una ave demasiado pesada puede tener potencia, pero normalmente pierde aceleración y economía. El tipo Roundhead, en la tradición, tiende a mantenerse en un rango más atlético. C. Temperamento de reacción, no de pánico. Las estirpes rápidas tienden a reaccionar con claridad. Eso se selecciona observando, se recupera rápido del manejo, aprende rutina, se adapta. Aquí viene una advertencia útil. Muchos intentan hacer Roundhead cruzando aves ligeras sin selección posterior. Eso produce delgadas, sí, pero no necesariamente veloces ni consistentes. La velocidad no sale solo por bajar peso, sale por coordinación y repetición familiar. Pregunta para usted. ¿Usted ha tenido aves muy ligeras que al final no fueron tan funcionales como esperaba? ¿Qué cree que les faltaba? ¿Patas, balance o cabeza, estabilidad? En la parte 2 vamos a entrar con las otras dos estirpes, Kelso y Sweater, y ahí viene lo más jugoso. ¿Por qué se asocian tanto a rapidez práctica? ¿Qué errores hacen que pierdan esa cualidad? Y cómo seleccionar velocidad sin destruir lo más importante, la constancia y el vigor del criadero. Cuando los criadores hablan de Kelso y velocidad, rara vez se refieren a andar como loco. Se refieren a otra clase de rapidez, la que parece pensada, la que no desperdicia pasos, la que cambia de ritmo sin descomponerse. Aquí hay un punto histórico que conviene decir con cuidado. El nombre Kelso se asocia ampliamente con un criador estadounidense llamado Walter A. Kelso, Texas, y con un estirpe que se difundió con fuerza en el siglo XX. Los detalles exactos de todos los cruces que formaron la estirpe no están documentados de forma académica y uniforme. Mucho se transmitió por anuncios, catálogos del medio y tradición oral. Aún así, la reputación funcional del tipo Kelso se repite en muchos países y por décadas. Aves con eficiencia, lectura del entorno y rapidez práctica. ¿Y por qué esa fama se sostiene? Por 3 razones de selección que sí tienen sentido genético y fisiológico. A. Selección por economía de movimiento. La velocidad más útil no es la que hace más, es la que hace lo necesario. Un Kelso bien trabajado suele moverse con mínimo gasto, menos pasos inútiles, menos tensión, más claridad. Eso es enorme porque la economía se hereda parcialmente y se entrena con manejo estable. Pregunta de interacción. En su corral, ¿sus aves más rápidas son las más tranquilas y precisas, o las más inquietas? B. Balance corporal y centro de gravedad funcional. La rapidez de reacción depende del balance. Si el ave está bien plantada, puede arrancar, frenar y girar con control. Cuando una estirpe se selecciona durante años con ese criterio, lo normal es que el promedio se vuelva más atlético. Aquí es donde muchos dañan el Kelso sin darse cuenta, lo empiezan a seleccionar por tamaño, por presencia o por exceso de condición. Y la velocidad real se va porque el balance se degrada. C. Temperamento estable, no confundir con nervio. El ave nerviosa reacciona, sí, pero muchas veces reacciona mal, gasta energía, se desconcentra, pierde economía. En cambio, el temperamento estable reacciona con claridad. Esa cabeza es una parte grande de la velocidad práctica. Genéticamente esto tiene lógica. El comportamiento y la reactividad al estrés tienen componentes heredables, pero también son muy sensibles al manejo temprano. Por eso el Kelso rápido no solo se hace con sangre, se hace con rutina, calma y consistencia en crianza. Pregunta de interacción. ¿Usted nota que cuando el manejo humano es brusco, sus aves se vuelven más variables y menos finas en su respuesta? Línea 3. Sweater, la fama de la explosión y el ritmo alto, pero con un precio si no se controla. Sweater es una de esas estirpes que, cuando aparece en conversación, casi siempre viene acompañada de la misma idea, rapidez explosiva y estilo de alto ritmo. En muchos países se volvió referencia para aves de respuesta muy viva, y por eso se hizo tan difundida. Aquí también hay que ser correctos como historiador. El origen exacto y la autoría única de Sweater no están fijados en una sola fuente formal. El nombre se popularizó en el medio por tradición de criadores y circulación de ejemplares, y con los años se hicieron muchas ramas y variantes. Por eso, más que hablar de un suéter, lo serio es hablar de tipo suéter según corrales y épocas. Entonces, ¿qué rasgos explican esa reputación de velocidad? A. Alta frecuencia de aves de ritmo. En términos de selección, suéter se asocia a individuos que sostienen actividad con cambios rápidos de dirección. Esa cualidad suele depender de una combinación de estructura, neuromuscular y metabolismo. No es una sola pieza, es conjunto. B. Estímulo neuromuscular temprano. Los lotes que arrancan con más coordinación y respuesta rápida suelen venir de madres consistentes y manejo temprano muy estable. Agua, cama seca, rutina,
alimento fresco y ambiente sin estrés. Cuando eso se descuida, la estirpe pierde precisamente lo que la hizo famosa, su coordinación. C. El precio de la fama, variación si se cruza sin plan. Suéter, por su popularidad, ha sido cruzado muchas veces sin control. Y cuando una estirpe se usa como salsa para todo, se abre variación, sale uno excelente y otros muchos regulares. Por eso, el criador que de verdad sostiene Velocidad Suéter es el que trabaja por familias, registra por madres y selecciona por repetición, no por un individuo bonito. Pregunta de interacción. Usted ha visto que en ciertas estirpes muy rápidas le salen extremos, unos excelentes y otros flojos, y cree que es genética o manejo. ¿Por qué estas estirpes pierden la velocidad? El error que más se repite. En Roundhead, Kelso y Suéter, el patrón de pérdida suele ser parecido. Exceso de condición, energía de más. Cuando se alimenta para verlos grandes, el balance cambia. El ave puede verse impresionante, pero pierde economía y respuesta fina. Selección por apariencia antes que por función. Si usted selecciona por presencia y no por lo que se repite en descendencia, la velocidad se vuelve azar. Núcleo demasiado pequeño, embudo. Cuando todo depende de un solo macho o de pocas hembras, con los años aparece fragilidad, más variación y menos consistencia. Ahí la velocidad se vuelve inestable. Manejo temprano deficiente. La coordinación y la cabeza se construyen también en las primeras semanas. Pollitos con arranque flojo rara vez se convierten en adultos verdaderamente precisos. ¿Cómo seleccionar velocidad sin destruir lo importante? Si usted quiere fijar rapidez real en su criadero, el camino más seguro es este. A. Seleccione por lote, no por individuo. Evalúe uniformidad al día 30. El criadero rápido de verdad produce lotes con menos rezagados y más promedio alto. B. Exija balance y patas antes que estación bonita. La velocidad nace en estructura útil. Patas y balance son filtros obligatorios. C. Confirme por descendencia, mínimo con 2 hembras. Un macho que sube el promedio con 2 hembras distintas es mucho más valioso que uno que solo brilló una vez. D. Mantenga rutina de alimento y agua. La velocidad se pierde con inconsistencias, grano variable, agua descuidada, cama húmeda. Eso mete estrés y desordena el comportamiento. Pregunta final de esta parte. Si usted tuviera que escoger una sola estirpe para construir velocidad en su corral, ¿la escogería por fama o por cómo se comporta su descendencia bajo su propio manejo?